Buenos días, buenos días. Vamos a hacer esto un poquito más adelante. Aquí, muy bien. Qué bendición estar aquí. Después de una semana muy trabajada, ¿verdad? Quiero decirte que esta semana con los americanos fue muy buena. Terminamos el día jueves con una pizza party ahí en el Parque de las Arboledas y pudimos conectar con muchas personas. Así que oremos para que el Señor nos permita cosechar el fruto de todo este trabajo. Yo te quisiera pedir que tomemos un tiempo para orar, ¿Vienes con alguna carga? ¿Vienes con alguna carga? Levanta tu mano, solo quiero ver. Ok, si tú estás cerca de alguien que levantó la mano, por favor, tómate el tiempo de acercarte. Vamos a orar por las necesidades de estas personas ahorita. Señor, gracias Padre por lo bueno que eres. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia. Y Padre Celestial, el día de hoy venimos, Padre, con estas cargas en nuestro corazón, a dejarlas en tus manos, para que tú tomes control de estas situaciones. Y ahí donde haya necesidad de sanidad en el corazón, Padre, que tú puedas traer sanidad en el corazón. Donde haya necesidad, Padre, de una solución en el trabajo, una solución financiera, Padre, que también puedas dar la sabiduría que viene de ti para que puedan salir adelante estas personas con estas decisiones. Y también, Padre, donde haya necesidad de reconciliación, de tener buenas relaciones, Padre, que también ahí tú te puedas glorificar en estos procesos, Señor, donde el amor al prójimo, como hemos estado aprendiendo, es lo más importante, Señor, después de amarte a ti. Padre, te pido que el día de hoy nos hables por medio de tu palabra y que sea tu palabra la que nos dirija y que sea tu Espíritu Santo quien tome control de mi mente, de mi boca, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que hablemos. Padre, si estamos aquí, tú tienes algo que decirnos. No nos permitas salir de aquí igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarte por aquí el día de hoy. Creo que la presentación. Vamos a ver dónde está mensaje de vida nueva. Estamos por aquí. Te dejo ya ahí el QR para que tú puedas bajar básicamente pues la presentación. Muy bien, descarga ahí el mensaje. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la lengua. Mira, este es uno de los pasajes, todo el capítulo 3 es un pasaje muy directo de parte de Santiago. Ya, no sé si tú ya te has ido dando cuenta de cómo Santiago piensa y él te avienta un principio y luego te da varios ejemplos de cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera va a pasar el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? En Santiago vamos a hablar de cómo tú y yo podemos tratar con la lengua. Entonces, mira. La realidad es que hoy vemos que las palabras, y yo quiero ir un poquito más allá del contexto solo del uso de tu boca, sino que hoy voy a hablar de expresión, voy a hablar de palabras, voy a hablar de lo que tu lengua dice, ¿verdad? Para poder englobar ahí muchas cosas que ahora en nuestro contexto estos principios pueden impactar. Entonces, hoy vemos que las palabras destruyen reputaciones, dañan relaciones, provocan inseguridad, enojo y mucho temor. Y vivimos en este mundo donde las personas tienen la capacidad de usar su expresión, su boca, un texto, un correo electrónico para poder destruir a otra persona. Y a veces, en muchas ocasiones me ha pasado a mí que de repente alguien me llama y me dice: mire, pastor, fíjese que yo quiero hablar con usted porque taca. Y entonces es simple y sencillamente a veces para poner una queja de alguien más. Y cuando hago la pregunta mágica y hablaste con la persona, es como: no, ve y habla con la persona, por favor, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué esto es tan importante? Mira, la Biblia dice en Proverbios 16, dice lo siguiente: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjate desde hace cuánto se escribieron proverbios. Este problema de la lengua es tan viejo como la humanidad. Y los seres humanos vamos a seguir de alguna forma, vamos a estar siempre sujetos a lidiar con este problema. Y yo quiero proponerte el día de hoy que todos los que estamos aquí tenemos en cierta medida un problema con nuestra lengua. Ya sea que tu lengua lo que exprese es el orgullo de tu forma de pensar, ya sea que tu manera de tratar a la persona se exprese en la manera en las cosas que tú dices, ya sea en lo que tú expresas por medio de tus redes sociales, todo eso tiene que ver con tu forma de expresarte y hay que tener mucho cuidado. Solo te muestro esta información. Mira, aquí en la internet hice dos investigaciones, una de Estados Unidos acerca del ciberacoso. Dice que en Estados Unidos 32% de los adolescentes han recibido insultos ofensivos en línea y en Estados Unidos 22% de adolescentes han sufrido rumores falsos en línea. O sea, esta es una generación en que los medios digitales, las redes sociales ahora se usan como un medio para poder dañar a otras personas. Y fíjate, en México, en el 2024, solamente en el 2024, 21%, que son 18.9 millones de PMD12A, ¿qué es eso, hermano Mario? Personas menores de 12 años. Fíjate, 19 millones de personas que son menores de 12 años han sufrido algún tipo de ciberacoso. De estos, el 34%, de estos 19 millones, 34% ha sufrido mensajes ofensivos y 22.6% ha recibido llamadas ofensivas. Y yo no sé si a ti te ha pasado esto, que de repente te llama alguien y ¿qué pasó, verdad? Alguien que está muy molesto contigo, alguien que ha perdido los estribos. La verdad es que la lengua es el único miembro físico de nuestro cuerpo que está conectado a nuestro corazón. Y lo que sale de tu corazón va a tener un impacto directo en este mundo. Lo que sale de tu boca va a tener un impacto directo en las personas con las que tú te relacionas. Va a haber un impacto directo en la forma en cómo tú te comunicas con el mundo externo. Y la palabra lo dice claramente en Lucas 6:45. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sabiendo que esta es una realidad, ¿cuáles son los aspectos que yo debo cuidar de mi lengua? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo de cuidar de mi lengua? Y yo te propongo que leamos los primeros 4 versículos el día de hoy, porque no vamos a ir más allá de 4 versículos. Y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Vamos a parar ahí. Y solo vamos a ir hasta ahí, porque lo que viene, yo al leer todo esto dije, no nos vamos a ir de aquí. Si llegamos hasta el versículo
12. Entonces, vamos a esta serie, este capítulo lo vamos a ver en 3 partes para poder atacar todo lo que está diciendo. Pero, ¿cuáles son los aspectos que debo de cuidar de mi lengua? En primer lugar, yo te propongo el día de hoy que debemos de cuidarnos de nuestra imprudencia. De nuestra imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Responde en tu mente. ¿Qué es la imprudencia? ¿Te has topado con alguien imprudente? ¿Cómo se ve alguien imprudente? Pasa. Aquí está el ejemplo. Gracias, Pablito. Qué buen timing, ¿verdad? Fíjate. Como creyentes, ¿verdad? Debemos de comprender que cuando estamos en una posición que exige madurez, nuestras palabras siempre van a ser sujetas a escrutinio. Cuando tú estás en una posición de enseñanza, cuando tú estás discipulando a alguien, todo lo que tú digas siempre va a ser cuestionado. Entonces, en otras palabras, cuando tú y yo abrimos la boca, siempre seremos cuestionados en todo lo que decimos. Porque la gente lo que va a buscar es coherencia. Y tu boca debe de estar compaginada con las cosas que tú haces y dices. Entonces, no hacerlo sería imprudente. No hacerlo sería ser descuidado. Y fíjate, vamos a ir pasaje por pasaje. Tú sabes cómo trabajamos. La imprudencia es notable, en primer lugar, según lo que está diciendo el pasaje, cuando tú y yo nos autopromovemos. Esto es difícil. Porque mira lo que dice el texto, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Sabes? Esta frase, el problema no es enseñar, el problema es aspirar o asumir una posición de enseñanza sin considerar la madurez, la responsabilidad y el juicio que esa posición implica. Esto es imprudencia pura. Cuando alguien, mira, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que en estos 5 años que tengo de estar aquí, han habido personas que han llegado y me dicen, mire, pastor, fíjese que yo vengo de tal iglesia, ¿verdad? Y entonces cuando usted quiera, primer día que lo conozco, cuando usted quiera, yo estoy listo para predicar. Ok. Las cosas no funcionan así. Yo recuerdo que yo hice lo mismo. Yo recuerdo haber llegado al grupo de jóvenes recién convertido y como a los 3 meses de estar ahí, yo le dije al que era el líder, le dije, mira Eduardo, yo algún día, ¿verdad? Quisiera poder enseñar como tú, ¿verdad? Y a ver cuando me das la oportunidad. 3 meses de haber aceptado a Cristo, ¿verdad? O sea, y me dice él, ¿quieres predicar? Sí. Vente el próximo domingo. Yo dije, wow. Y me dijo, cuando llegué, ¿verdad? Llegué tempranito, no había ni una silla. Y me dice, hermanito, de ahora en adelante me vas a poner todas las sillas en su lugar y las vas a limpiar. Y yo, ok. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 año y medio, 2 años. Y yo dije, wow, de verdad que me vieron cara de chalán, ¿verdad? Entonces, y seguí haciendo eso por casi 2 años y medio. Hasta que finalmente él me dijo, Mario, quisiéramos considerarte para que te hagas cargo de un grupo de jóvenes. 2 años y medio esperando para que me dieran una oportunidad de poder cuidar a un grupito de personas, ni siquiera predicar. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en mi corazón? Yo no entendía cómo funcionaban las cosas y quería un lugar de autoridad. Entonces, ¿por qué es imprudencia pura querer tener un lugar de enseñanza
en una organización cuando quizás yo no tengo la madurez que se necesita. ¿Por qué? Porque lo que implica la palabra maestro viene del griego didáscalos. Está hablando de un doctor, está hablando de un padre de familia. Es una posición de autoridad espiritual que se le ha otorgado a alguien. ¿Por qué? Por la madurez espiritual que esta persona ha demostrado con los años. Y te lo voy a decir, ¿sabes cuándo me volvió a pasar? Me volvió a pasar cuando llegué a ser miembro de Vida Nueva. En el 2014, después de 9 años de ser pastor, llego a mi amada iglesia hoy, a Vida Nueva. En el 2015 me invitan a ser parte del ministerio. Y sentado ahí con el pastor estaba cuando me dice, Mario, estábamos, sí, habíamos hablado de todo, y entonces me dice al final, ¿sabes qué, Mario? Te vamos a discipular. Y yo dije, ¿y por qué, Julio? Si yo tengo desde 2005 de ser pastor. Y me dice, Julio, mi pastor, ¿y por qué no? Sí, ¿por qué no, verdad? Y entonces pasé por todo de regreso. ¿Qué es lo que quería ver mi pastor? ¿Quién era yo? ¿Cómo era mi carácter? Si tenía la madurez, si tenía la capacidad para poder tratar de enseñar. ¿Sabes? Me tomó mucho tiempo volver a predicar. ¿Por qué? Porque era una iglesia diferente, una iglesia bíblica, que estaba pendiente del carácter de las personas. Y por mucho tiempo, yo, a pesar de que ya tenía 9 años de ser pastor, no tenía la talla y el carácter para poderlo hacer. Mira, el problema de esto es que esto no se trata de conocimiento, esto se trata de madurez. Si alguien se adjudica la posición, ¿verdad? Esto es un problema de autopromoción. O sea, es alguien que está diciendo, yo tengo la capacidad de hacerlo y yo puedo subir la escalera. Esto no es como en los negocios. Ten cuidado con lo que dices. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, si alguien se adjudica la posición, es un problema de autopromoción, debes de comprenderlo, que la alabanza, que los halagos mejor vengan de ti antes de que tú digas, mire, no me ha considerado para que yo pueda ser un buen maestro de la iglesia. No me ha considerado para que yo pueda ser un buen discipulador de la iglesia. No me ha considerado para... Cuidado con eso. Digo esto porque sucede. Mira lo que dice Romanos 12:3. La verdad dice, digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿De acuerdo a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No se trata de negar el crecimiento que tú probablemente has tenido en estos últimos años, sino que se trata de asumir esto con madurez. No puedes pretender que se te dé una responsabilidad si tu madurez no lo evidencia, si no existe esa madurez. Entonces yo sé que aquí a veces en el corazón de algunos hay ese anhelo, ese deseo de poder invertir su vida en otros. Pero entonces tienes que comprender que tienes que dar los pasos necesarios que evidencien tu madurez espiritual. Si no, va a ser muy difícil. Tú sabes lo que pensamos y lo voy a decir con claridad. Y quiero que me entiendas. Como iglesia lo que queremos es que entiendas algo. ¿Quieres estar en la jugada? ¿Quieres estar en la jugada? Y no es por el mundial que lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Quieres estar en la jugada? Discipúlate.
discípulate. ¿Quieres estar en la jugada? Únete a un grupo pequeño. Únete a un grupo pequeño. ¿Quieres estar en la jugada? No faltes a la iglesia. ¿Quieres estar en la jugada? Sírvele al Señor. Estos pasos, estos pequeños 4 pasos que te acabo de dar, son el camino que nosotros, cuando estamos en el discipulado, en la primera lección del discipulado, se lo compartimos a las personas. Le decimos que queremos 4 metas. Queremos ver un cambio de vida, un rumbo diferente en la vida. ¿Por qué? Porque hay una convicción del señorío de Cristo en la persona. Que la persona ha dicho, yo quiero crecer, quiero ser como Jesús, quiero madurar. Cristo es mi Señor. Él gobierna mi vida. Pero esto me lleva a un tercer elemento. Yo necesito estar en comunidad. Necesito crecer juntos. La iglesia es quizás el mejor invento de Dios para ti, para que juntos podamos crecer y madurar con el Señor. Y esto me lleva a la última. Vamos a ver, ¿quién se acuerda de la última? Se me acaba de olvidar. El pastor se le olvidó la última meta, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy a acordar. ¿Qué estoy diciendo? Para combatir la imprudencia se necesita madurez, no autopromoverte. Y es aquí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque la imprudencia es notable cuando nos autopromovemos, pero también la imprudencia es notable, ¿verdad?, cuando tú y yo no consideramos las consecuencias. ¿Qué es esto? Mira lo que dice el versículo B, dice que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, sabiendo esto, que recibiremos, ¿qué dice? Mayor condenación. Es que bien bonito es cuando uno quiere la atención y el foco de las personas. Pero déjame decirte, una realidad que uno no puede ignorar cuando uno está enseñando es que uno va a ser juzgado por sus palabras. Y este juicio depende de la actitud de tu corazón, que lo que sea el resultado de ese juicio. Si tu corazón estaba en el lugar correcto, entonces el juicio que va a caer sobre ti va a ser de bendición. Pero si tu corazón estaba en las cosas de este mundo, o ser popular, o cualquier otro motivo, entonces el juicio va a ser doloroso. ¿Por qué? Mira lo que dice esta frase, dice, sabiendo que recibiéramos mayor condenación. La palabra condenación viene de crima, que significa sentencia, condenación, juicio y juzgar. Lo que Santiago está diciendo es que un maestro será juzgado por Dios más severamente por sus acciones que un cristiano que va comenzando en la vida cristiana. Te estoy hablando de mi responsabilidad, pero también estoy hablando de aquellos que están responsables de las vidas de otros, que están dirigiendo un grupo pequeño. Y yo quiero decirte que cuando nosotros animamos a las personas a que participen del discipulado, una de las realidades es que le decimos a la gente, cuando tú pases por esto, lo hacemos con una sola meta en la mente, es que tú te puedas reproducir en otros, es que tú puedas discipular a otros. No queremos discipular a nadie que solo tenga esta perspectiva de conocimiento. Queremos que la gente invierta en otros. Entonces, el que se cree más por lo que sabe que los demás, debe entender que será sujeto a ser juzgado más. Entonces, si tú dices, yo quiero discipularme para poder discipular a otros, debes de entender esto. Debes de entender que un día vas a dar cuentas al Señor. Entonces, mira, en esta vida vamos a ser juzgados por el prójimo, pero al futuro vamos a ser juzgados por el Señor. Entonces, ¿por qué dices esto, Mario? Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 3. Aquí me salté uno. 1 Corintios 3 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces va a recibir recompensa. Mi hermano, mi hermana, por favor recuerda lo siguiente: las obras hablan más fuerte que las palabras. Entonces, que lo que tú dices sea congruente con lo que haces. Eso es prudencia. ¿Quieres ser maestro? Entonces recibe la responsabilidad junto con el juicio. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, no, quizás todavía no estoy preparado. Mejor me sigo preparando. Mejor camino un poco más. Yo hablaba de esto con Josué hace un par de semanas. Pero lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace estar en la jugada? Que te metas en estas 4 cosas. Eso es lo que te hace estar en la jugada. El cuarto, que sirvas. Ya me acordé. Entonces, ¿qué te hace estar en la jugada? Que pases por el camino donde adquieres el crecimiento espiritual necesario para madurar y entonces pueda ser considerado para poder enseñar, dirigir, discipular a otros. No te promuevas, no te promuevas. Pero eso no significa, entonces mejor, si es así, mejor no me meto. No, no, no. Al contrario, métete. Vale la pena. Yo te puedo decir, qué bueno es cuando tú puedes invertir tu vida en la vida de otros. Te dejo con estas preguntas. ¿Te estás promoviendo a una posición que tu madurez todavía no te puede sostener? 2, ¿quieres una posición sin considerar el juicio que viene con él? ¿Quieres pasar por un proceso rápido porque quisieras ser conocido y admirado por la iglesia, o quieres pasar por esto porque quieres dar fruto para el Señor? ¿Qué es lo que motiva tu corazón? Cuidado, no seas imprudente. Cuidado. Pero ahora mira, esto nos lleva a un segundo aspecto de la lengua que debemos de cuidar. Cuídate de la inmadurez. Cuídate de la inmadurez. ¿Por qué estás diciendo esto? Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí, mira, la primera parte era imprudencia, alguien que está queriendo promoverse. Pero aquí estamos ya entrando al carácter de una persona. ¿Cómo así, Mario? No lo puedo ver, te lo muestro. Mira, en poco tiempo la boca puede revelar mucha inmadurez. Yo soy muy observador. Y yo siempre estoy observando cómo hablan las personas. Y que no te dé miedo, ¿verdad? Porque ya te vi. Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Pero yo me fijo en lo que las personas hablan. Porque ahí, por medio de su boca, muestran lo que hay en su corazón. Y al ver lo que dicen, lo que piensan, uno puede darse cuenta si la persona es madura o no. En un par de minutos, en un par de momentos, uno puede decir, ok. Y no es que seamos juiciosos, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Se trata de observar para que podamos dirigir bien a las personas. El asunto es que cuando una persona habla mucho, tú puedes darte cuenta de su inmadurez. La Biblia habla de esto hasta decir, no, yo
no te voy a leer todo esto, pero quiero mostrarte lo que sale en la palabra. La evidencia bíblica es enorme. Tú puedes detenerte ahí y leer todos estos versículos, que lo hice a propósito para no perder el tiempo, sino regalártelos para que tú puedas ver lo que la Biblia acerca de cómo tú y yo debemos de controlar nuestra lengua. Entonces, mira, ¿cómo enfrentar la inmadurez? ¿Cómo debo enfrentar la inmadurez cuando yo hablo? En primer lugar, yo debo enfrentar la inmadurez, ¿verdad? Cuando yo hablo con cautela. La mejor manera de cuidar mi inmadurez a la hora de hablar es ser cauteloso. Mira lo que dice el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y fíjate, yo te pido que me sigas. Aquí la palabra ofender viene de esta palabra impronunciable por mí, tallo, voy a decir, ¿verdad? Para que la podamos identificar. Sí, esta palabra no significa ofender, significa tropezar. Pero fíjate, sígueme en el pensamiento de Santiago. Él está hablando que todos como seres humanos tendemos a tropezar por nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es una implicación directa hacia esa naturaleza. Entonces, tú y yo siempre fallamos, continuamente. Hoy en la mañana, probablemente cuando venías para acá, quizás hasta te peleaste con tu esposa o tuviste una discusión con tu hijo. Hoy, quizás en la tarde, vas a tener un exabrupto porque alguien te va a cortar en el camino, ¿verdad? Con tu vehículo. Todos tendemos a tropezar. Ahora, eso nos lleva al segundo punto del pasaje, porque mira lo que dice el versículo. El versículo dice, si alguno no ofende en palabra, lo que está haciendo es tropezar, llevándolo a la esfera de la lengua. Entonces, una de las maneras en que tú y yo podemos tropezar es por medio de la forma en cómo nosotros hablamos. Entonces, ante esta realidad, tú y yo debemos de tener mucha cautela. ¿Sabes cómo es? Es como cuando te vas a cruzar un río y no tienes ni sandalias, vas con el pie desnudo, ¿verdad? Y entonces, y no te quieres mojar. Y están cabalito ahí las piedras por donde las que debes de pasar. ¿Cómo debes de pasar? Con cautela, ¿no? ¿Verdad? Dando cada paso para poder pasar el río, ¿verdad? Algunos hasta le hacen así, ¿verdad? Por el tamaño de sus pies, ¿verdad? Pero con cautela, con el propósito de no caerse. ¿Qué dice la Biblia? Que hay algunos que no tienen esa cautela. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mira, mi hermano, la lengua tiene un inmenso poder para hablar pecaminosamente, erróneamente y de manera inapropiada. Esa es la realidad. Y yo lo voy a llevar, por ejemplo, a un entorno, a dos entornos muy fáciles de verlo. Tu trato con tus hijos. ¿No es cierto que a veces cuando nosotros estamos con nuestros hijos es donde nos sentimos un poquito más cómodos? Y a veces no tenemos esa cautela a la hora de hablarle a nuestros hijos. Y de nuestra boca puede salir golpes de espada. Yo te han golpeado con una espada. ¿Sí? Yo siempre le cuento esta historia a mi esposa, que cuando mi mamá estaba enojada y estaba cocinando, era peligroso, porque mi mamá con el cuchillo, así, te pegaba, pero lo sabía usar tan bien que solo era pero ¿cómo arde? Y yo decía, me voy a matar. Decían, no, tenía el cálculo exacto, perfecto, ¿verdad? Pero el golpe es de mucho ardor. ¿Sabes por qué digo esto? No has tenido esa sensación que cuando alguien te habla golpeado, sientes ese ardor que es muy difícil quedarte callado tú también. ¿Te ha pasado?
O cada vez que te hablan golpeado dices, gloria a Cristo, ¿verdad? Yo recibo los golpes del Señor también. Es una realidad. Que tus palabras sean medicina. Es lo que deberíamos de buscar. Pero ahora sigamos profundizando. Mira cómo dice después. Dice, si alguno no ofende en palabra, o sea, si uno no tropieza en palabra, si uno no se equivoca a la hora de hablar, entonces, ¿qué es? Aquí dice, este es varón perfecto. Fíjate, varón perfecto, capaz, dice, de refrenar todo el cuerpo. Solo vamos a ir a la primera parte. Este es varón perfecto. Fíjate que viene de la palabra teleios. Puede significar, ¿verdad? Perfecto, completo, maduro, acabado, íntegro. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento muchas veces no habla de alguien impecable, que no peca, sino que alguien que ha llegado a una condición de madurez o integridad o plenitud espiritual. Es una persona que no ofende en palabra y describe, ¿verdad? Aquellas que son espiritualmente maduros, por lo tanto son capaces de controlar incluso toda su lengua y todo lo que dicen. Y aquí lo llevo a otro ambiente donde a veces sucede, ¿verdad? Vendedores. Como a veces cuando venden se usa mal la lengua. No sé si lo es. Pero cuando viene alguien a venderte algo, fíjese que este es el mejor producto, ¿verdad? Fue creado en no sé qué en Francia y tiene estas características y no sé qué y no sé cuánto. Y casi el 80% de lo que te están diciendo saben que es mentira, pero están vendiéndote un producto de una manera deshonesta. Están usando su boca, ¿verdad? De una manera deshonesta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No hay madurez. Es una persona que no ha crecido, que no es perfecta. ¿Sabes? Lo que la palabra de Dios anhela para ti y para mí, lo que Dios anhela para cada uno de nosotros es que hablemos con madurez. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fíjate, ¿a la medida de quién? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí? Que la meta de Dios para tu vida es que así como Él te acaba de recibir con todos tus problemas, con todos tus rollos, con toda tu inmadurez, con toda esa realidad que tú estás viviendo, Él quiere recibirte para llevarte a ser como Jesús. Wow. Y entonces significa que esto en la lengua tiene que mostrarse de, quiero hacer esta venta, pero tengo que ser honesto. Ay, qué difícil decirle la verdad a la persona de esto que yo voy a venderle, si sé que lo que le voy a vender no tiene todo lo que estoy diciendo que va a tener. ¿Me explico? ¿Verdad? Es un seguro, ¿verdad? Fíjate que este es seguro y al final te van a dar tanto, y el seguro, y uno dice, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? El seguro no cumplía esos requisitos. Ten cuidado porque eso te aparta de la meta. La meta es que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Mira, el otro elemento para poder enfrentar la inmadurez de nuestra lengua es hablar con dominio propio. Fíjate lo que está diciendo el texto. Dice de la siguiente manera, dice que es perfecto, varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué palabra la que ocupa aquí? Es chalinangojeo. Yo al principio dije chilangojeo, ¿verdad? O sea, de chilango, ¿verdad? Pero no, es chalinangojeo.
es de un término compuesto, ser el que dirige el freno y frena, es refrenar. Esto está implicando el que lleva las riendas. En otras palabras, si el creyente puede controlar su lengua, ¿qué va a pasar? Puede con todo. ¿Qué reto más grande? Hace unas semanas te dije que el termómetro de la madurez es el uso de tu lengua. Pero hoy te digo otro principio. Pero ahora la medida de tu madurez es el dominio propio. Uy. Pongámonos ahí en tu casa, en el último pleito que tuviste con quien hayas tenido el pleito. Bonito, bonito estuvo, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con el dominio propio? ¿Cómo te controlaste? ¿Cómo pudiste dominar tus emociones? ¿Cómo pudiste controlar las palabras que salieron de tu boca? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque el dominio propio es clave. El control de la lengua viene por desarrollar de cierta manera el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la verdad. Yo no voy a poder controlar mi lengua si yo no permito que el Espíritu de Dios me ayude a controlar mi carne. Por eso es tan importante el fruto del Espíritu Santo. Y esto incluye la templanza. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo dijo el salmista. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Este es un hombre prudente. David está diciendo, yo voy a guardar mi boca más cuando estoy delante de personas que no conocen de Dios. Y aquí la pregunta es para ti, ¿qué tanto tú te controlas en lo que dices cuando estás relacionándote con las personas en tu trabajo? Cuando estás relacionándote con las personas que están debajo de ti en tu empresa, con tus clientes, ¿cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo usas tu boca en ese sentido? Esto es importante, permitir que sea el Espíritu de Dios quien te ayude a controlarte para poder hacer las cosas a la manera de Dios ahí donde tú estás. Entonces, fíjate, te hago estas preguntas el día de hoy. ¿Quién está gobernando tu lengua? ¿Dios o tu inmadurez? Tú podrías decir, no, el Señor. Preguntémosle a tu esposa. Preguntémosle a tu esposo. Preguntémosle a tu jefe. Ellos lo pueden ver antes que tú. 2, ¿estás usando tu imperfección? El hecho de decir, no, pues yo siempre caigo, ¿verdad? Siempre tropiezo. ¿Estás usando esta imperfección como una excusa para seguir tropezando con las cosas que dices? Pues yo así soy, yo digo la verdad y ¿qué? ¿Verdad? Y no me importa. Y no te importa dejar el montón de cadáveres en el camino. Y esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Ya me diste el daño que puedes causar antes de abrir la boca? Ya te detienes y dices, no, si digo esto, la voy a regar. ¿No te ha pasado que a veces dices, si digo esto, la voy a regar? Y lo dices y la riegas, ¿verdad? O sea, pero así somos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Detente, mide el daño antes de tomar estas decisiones. Pero eso nos lleva a un tercer elemento. ¿Cuáles son los aspectos? Cuidarme de la imprudencia, cuidarme de la inmadurez. Pero el tercer aspecto es, cuídate de una lengua sin gobierno. ¿Por qué? Mira lo que dice los versículos 3 y 4.
qué ilustraciones las que pone Santiago aquí. Dice, he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Fíjate lo que está diciendo. Él está dando un principio para la vida. Y este principio para la vida lo va a aplicar al uso de la lengua. ¿Cuál es este principio para la vida? Este principio para la vida es que lo pequeño puede dirigir a lo grande. Y te pongo algunos ejemplos. Un pensamiento pequeño se puede convertir en una convicción. Yo no soy bueno para nada. Y vives la vida siendo como un bueno para nada. Un deseo desordenado. Ay, cómo me gustaría tener a esa mujer. Y terminas en una relación de infidelidad. Las decisiones diarias, dice Gálatas 6 del 7 al 8, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las decisiones que yo decido sembrar, eso es lo que yo voy a segar. Si yo invierto para mi carne, de la carne voy a cosechar, dice, corrupción. Las relaciones, ¿verdad? ¿Cómo dice este pasaje, Luis? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, a veces una buena relación parece que es buena, pero esa relación te llevó por un camino que después te terminó destruyendo tu vida. O el enojo, ¿verdad? Una pequeña reacción puede causar una explosión. En el caso de la lengua, si no la sometemos a Dios de la misma manera como a estas otras cosas, puede terminar dirigiendo el resto de nuestra vida. Específicamente la lengua. Lo que yo digo puede terminar siendo aquello por lo que yo voy a dirigir la vida. Por ejemplo, a mí nadie me la hace. Nadie me la hace. ¿Cómo dirige esa palabra, esa frase tu vida? Que no confías en nadie. Y andas ahí viendo las malas intenciones de la gente todo el tiempo. ¿Te das cuenta cómo algo pequeño puede dirigir lo grande? Eso es lo que está diciendo Santiago. Mira lo que dice. Va a dar dos ejemplos. Él te habla del caballo. Mira, es un animal de casi 2000 libras, ¿verdad? Con una gran fuerza y una gran potencia. De hecho, ha sido usado la fuerza de un caballo para medir la fuerza de las máquinas, que tiene 14 caballos de fuerza, los vehículos que tienen 200 caballos de fuerza, etcétera, etcétera. Pero este gran animal es controlado por un pedacito de metal que mide 1/4 de kilo. Y ese freno dirige, así dice el pasaje, todo su cuerpo. O sea que cuando le ponen eso al animal en la boca y le jalan la lengua, el caballo es capaz de dar 3 vueltas en la rodada. Pero mira el segundo ejemplo. El barco es una estructura pesada que necesita grandes cantidades de viento y agua para poderse mover. Pero un pequeño timón de 60 centímetros lo dirige por donde quiere, es gobernando por el que mueve el timón. Fíjate, por favor, yo te pido que me pongas atención a esto. Usa 2 palabras, dirigir y gobernar. Es la misma palabra en griego, es el mismo término. ¿Y qué significa esto? Significa llevar de un lado a otro, es transferir el deseo de dirección. ¿Qué está diciendo este pasaje? Tu lengua es un pequeño miembro. Tú la diriges. ¿Cómo la usas? Porque como la uses, hacia ahí va a ir tu vida. Y lo que digas puede terminarte destruyendo.
cómo estás usando tu boca. Esto, hermano, es la clave de todo. Mira lo que dice Primera de Pedro. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Una lengua sin gobierno puede llevar a una vida completa hacia el desastre. Pero si está gobernada por Dios, siempre, siempre va a traer bendición. Entonces la pregunta aquí para ti es, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado donde está gobernando Dios tu vida y se nota en las expresiones de tu lengua? ¿O tu lengua está suelta y te ha metido en los problemas que estás experimentando el día de hoy en las diferentes áreas de tu vida? ¿Dónde estás? Y quiero terminar con estas preguntas para ti. ¿Tu lengua está evidenciando un corazón gobernado por Dios? ¿O una vida dirigida por impulsos, por orgullo o por falta de dominio propio? ¿Qué evidencia tu lengua? Si tus palabras han estado marcando el rumbo de tu vida, ¿a dónde te han llevado hasta el día de hoy? ¿A reconciliación o conflicto? ¿Te han llevado a edificación o a ruina? ¿Te han llevado por la humildad o te han llevado al orgullo? ¿Por dónde te están llevando? Tú lo sabes mejor. Creo que este es el tiempo de reflexionar y decidir que sea Dios quien gobierne nuestra lengua. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre.